¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el análisis del meta y la revisión de la lista que fue entregada hace unos cuantos días para OCG. En el video vamos a revisar cuáles fueron los decks más competitivos, los movimientos que se dieron en la lista, qué podría significar esto para nosotros TCG y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, os amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, por ende si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Lo otro es que prácticamente toda la información que voy a utilizar para este análisis la saqué del sitio de internet Road of the King. Esta página contiene información muy útil sobre OCG, tienen reportes a lo largo del formato, de torneos muy importantes, resúmenes y conclusiones muy útiles sobre lo que es el otro lado del juego, por lo cual si no lo conocen o si quieren estar mucho más familiarizados, les recomiendo ampliamente que le echen un vistazo o que incluso lo revisen de forma continua. Antes de revisar la lista con la que jugarán el formato de julio a septiembre de 2023, vamos a echar un buen vistazo de cómo se vislumbraba su juego competitivo de abril, mayo y junio, y para poder tener el panorama completo haremos un vistazo rápido de cómo es que está luciendo su formato que está próximo a cambiar. Primero hay que recordar cuál era el juego competitivo de OCG y cuáles fueron los movimientos que tuvimos en su anterior lista. La lista anterior estará apareciendo en su pantalla, una lista que fue bastante agresiva con lo que tenían del juego competitivo. A pesar de que solo tuvieron una carta prohibida a través de Elf, sabemos por experiencia lo artificial de esta carta y cuántos decks podían existir gracias a esta, siendo un golpe en general para lo que es el juego. Para la sección delimitadas, todos los golpes indicaban cambios que eran necesarios. Por la parte de Tearlaments recibió 4 golpes con Modora, Kelbeck, Havnis y Merly, reduciendo su representación de forma considerable, y también eran golpes necesarios, mucho más cuando las cartas de Ichizu por alguna razón el formato anterior se habían optado por dejar 4 nombres para esto. Luego los golpes Sprite y a las cartas Bestial son de lo más peculiar debido a que Sprite seguía siendo un motor increíble, por lo que Blue está explicado allí. Le siguen los Bestials, que OCG tuvo muchos problemas con un deck de Bestial y monstruos de nivel 2, para los cuales Sprite era excelso, sumado al hecho de que Bestial fue creado para poder detener las Tearlaments, y con estas fuera del juego ahora serían cartas opresivas para las estrategias restantes. Por último, Skill Drain y semilimitar Runic Fountain era para poder lidiar con lo que ofrecía dicho deck en su lado del juego. Los demás movimientos se dieron en cartas que no han tenido relevancia y no la tendrían de ninguna forma. Muchos de los movimientos aquí incluso continuarán su recorrido, demostrando de por qué se movieron tantas cartas previamente. Mucho de la lista prometía poder quitar los problemas que se generaron desde la aparición de Power of the Elements con muy buenos resultados. Para lo que fue su formato, incluso para el final de su anterior formato, los decks de Super Heavy Samurai y de Purely comenzaron a aparecer, por lo que fue muy lógico que con los golpes entregados a los decks que podían superarlos, estos desaparecieran y dieran lugar a los nuevos candidatos. Las estrategias más representativas a lo largo del formato fueron Purely y Super Heavy Samurai. Por la parte de los Super Heavy Samurai, este se derivó en 2 versiones, siendo la versión pura y la versión de Emancipator, diferenciada principalmente por el uso de 60 cartas y tener un abanico mucho más amplio de opciones para poder jugar. Sorprendentemente, a lo largo del formato todavía vimos la aparición de Kashtira y de Tearlaments con nuevos planes de juego o sosteniéndose por la potencia que todavía podían tener. Otros decks con potencial alto desde hace algunos formatos como Branded, Runic o Labyrinth, e incluso algunas caras nuevas desde estrategias que por fin consolidaron tener un lugar como Mad Mech, hasta algunos que aparecieron de forma breve como Vanquish Soul o incluso que llegan al final y que muchos jugadores consideran que prometen, como los Rescue Ace. En general fue un formato muy variado, pero la potencia de Super Heavy Samurai y de Purely fue muy marcada, siendo los mejores decks del formato, lo que ayudaría a encaminar mucho de lo que tuvimos para esta lista. Vamos a revisar algunos puntos que vale la pena tener en mente del formato que termina. Esto es selección de cartas de tipo tech, decisiones de construcción, motores y mucho más. Por la parte de Purely, siendo el deck más potente del formato, la gran mayoría de jugadores tenía formas de poder vencer este deck, desde usar cartas para tributar el monstruo principal del rival como con Kaijus, Santa Claus, utilizar la Triple Tactic Frost para poder utilizar Herald of the Abyss, Exceed Core y adicionales, hasta incluso aprovechar estas características y jugar en la Mirror Match, cartas para poder evitar ser castigado o incluso utilizar estas para poderlo hacer de mejor forma. Este deck recibió más soporte en Duelist Nexus con otro monstruo de rango 2, siéndole Purely Noir, que permite tomar una trampa desde el deck. Esto es importante ya que no solamente incrementa el valor y potencia de la jugada que podemos hacer con efectos como con Sleepy Memory para poder robar más cartas, sino que algo como Dronalock Birth no le afecta tanto ya que la trampa se puede traer directamente al campo, permitiendo que si no se juega alrededor de Dronalock Birth todavía dé valor, y si se hace de cualquier forma sea casi imposible de castigar al deck de forma significativa. Esto es importante a tener en mente para nosotros debido a que nos falta un incremento de poder para nosotros TCG cuando estas cartas lleguen. Lo explicaremos más adelante, pero debido a la presencia y o uso de cartas tipo Floodgate, muchos jugadores cambiaron cartas que dan ventaja por cartas para ser mucho más agresivos, como Grafa Dragon Lord of Dark World, de la misma estrategia de los Dark World, que ya es incluso mucho del complemento que busca use el deck. Por último, Summon Limit fue utilizada para castigar el uso de cartas como Exceed Core, Kaijus y cartas afines, ya que la invocación mencionada en estas cartas cuenta como hecha por el oponente. Esto solamente los dejaba con una invocación adicional, entorpeciendo mucho su juego. Por la parte de Kashtira, aun con los golpes del formato anterior y el anterior a ese, se ha mantenido como un deck menos consistente, pero que de lograr el plan de juego es casi imposible de vencer. No
obstante, la presencia de Purrely provocó que los jugadores tuvieran side deck de forma indirecta contra este deck de forma natural. Por ello, con tanto Kaiju o efectos similares en el formato, optaron por utilizar el Appointer of the Red Lotus para resolver las manos antes de tiempo. Esto podría ser algo que se llegue a emparejar con TCG dentro de algún punto, considerando que nosotros tenemos esta carta prohibida. Por la parte de Super Heavy Samurai, por la potencia del deck, se optaba por trabar al oponente con negadores como el Borreload Savage Dragon o Barone de Fleur, así como utilizar a Cyberstein y o Artifact Sight para poder dejar al oponente sin jugar. Esto se hacía a través de Your Giant X, un monstruo de rango 4 que pide 2 monstruos de tipo máquina para poder buscar Cyberstein y luego invocar con este Exterior. Por la parte de Sight, la idea era utilizar Artifact Dagda para poder poner Sight en circulación y utilizar al Super Heavy Samurai Ninja Sarutobi para poder destruir la Sight puesta por Dagda y dejar sin jugar al oponente. Por la presencia de Dimension Shifter en el formato castigando los dos mejores decks, muchos pilotos de este deck optaron por utilizar Super Heavy Samurai Soul Horns en conjunto el Steam Train King, su sincro de nivel 12. El uso de ambos significaba poder poner 8000 de daño contra muchos decks. Ante la presencia de Kashtira para algunos torneos, muchos jugadores optaron por jugar al Chaos Hunter, monstruo de nivel 7 que se puede invocar en el turno del oponente o incluso con la invocación de péndulo que permiten las escalas de Super Heavy Samurai para evitar que interacciones a través de remover pudieran pasar. Llegando al final del formato, Super Heavy Samurai cambió la jugada explicada de Sight por la invocación del Hot Red Dragon Arcfiend King Calamity. Este no permite que efectos sean activados, siendo mucho más opresivo de lo que vimos con Sight. La idea es utilizar al Crimson Dragon para intercambiar al Super Heavy Samurai Brev Musarawa e invocar el monstruo de sincro explicado. Para lograrlo, se utilizaba Your Giant X para poder buscar al Revolution Dragon. Con otro monstruo de nivel 4 en campo se puede invocar al Odice Meteor Burst Dragon, para luego invocar al Prodigy Wakaushi desde la zona de péndulo. Luego utilizaríamos el efecto del Revolution para poder regresar al campo y que se haga de nivel 1. Utilizándolo en conjunto el Meteor Burst Dragon se accede al Axel Synchro Stardust Dragon para poder revivir a Motorbike desde el cementerio. Luego se utilizaría el efecto de Prodigy para poder invocar desde el deck y se encadena el efecto del Axel Synchro Stardust Dragon para poder invocar al Stardust Dragon. En conjunto el Prodigy Wakaushi se alcanza la invocación del Crimson Dragon y al estar resolviendo el efecto de Wakaushi se pone el Super Heavy Samurai Thief, que con Motorbike pueden poner al Brave Musarawa en campo, completando el combo para utilizarlo en el turno del rival. Por la parte de Vanquish Soul tuvo un inicio prometedor ayudado por la inexperiencia y novedad del deck, para desaparecer por las siguientes semanas por completo. Incluso las construcciones se sienten como motores usando la menor cantidad de cartas posibles para poder sacar la mayor ventaja posible, con cartas como Raizen, Matt Love, Borger y eventualmente de Kaiser. Un aspecto que ayudó mucho a Vanquish Soul a lo largo del formato es que el deck puede jugar muy bien contra algunas cartas que son definitivas para muchos decks. Un buen ejemplo de esto es There Can Be Only One. Runic basa muchas de sus victorias con el uso de esta carta, pero Vanquish Soul no se ve mermado por la misma, significando cartas muertas y dándole todo el espacio para poder jugar como si nada. Por la parte de Adamancipator, vale la pena hacer la nota de que es Adamancipator con un motor de Super Heavy Samurai. Dicho esto, la versión de Adamancipator se permitía correr hasta 60 cartas por cuantas formas tenía de poder realizar los combos, o para poder incluso explotar virtudes como utilizar That Grass Looks Greener, tirar Block Dragon al cementerio y generar los recursos para invocarlo, y tener más piezas que no querríamos ver en una mano inicial, pero que en un deck tan grande sería difícil de encontrar. Los campos que puede generar Adamancipator son muy similares a los que da Super Heavy Samurai. Una diferencia fundamental, de nuevo, por cuántas cartas pueden usar, es que se puede hacer espacios para tener combos o interacciones muy potentes y específicas. Aunado al hecho de la popularidad de los Kaijus o cartas para poder romper campos por la existencia de Purrely, provocó que este deck pudiera utilizar al Power Tool Braver Dragon para poder equiparse la Rod of Silence KS para protegerse de magias y la Smoke Grenade of the Thief para poder ver la mano del oponente, quitar la mano para poder romper el campo, e incluso el conocimiento de qué tiene en mano y qué utiliza da para poder utilizar a máximo poder cada uno de nuestros recursos y poder vencer al rival. Por la parte de Matt-Mech, por fin dio ese salto y diferencia masiva para ser un candidato al meta. Matt-Mech Circular siempre ha sido una carta excesivamente potente que daba combos increíbles, esto llegando al punto de inflexión en que a través de Circular en solitario se podía llegar a la invocación del Firewall Dragon Dark Fluid, Neotempest Terahertz, el Cyberse de Sabe Worm en cementerio para poder negar un efecto, Matt-Mech Super Factorial para poder invocar a la Placian en el turno del oponente e incluso tener la negación que nos puede dar Diameter, intercambiando fácilmente 5 o 6 cartas del oponente entre mano y campo a través de solamente una carta. Por la virtud de ser un combo de una carta, el deck puede utilizar hand traps o cartas de poder para detener al oponente. Este es importante en el respecto de lo que detenía este deck. Similar a otros decks de combo impresionantes del juego es la presencia de Maxi, pero si aún con esta amenaza esta no era lo suficientemente potente como para poder condicionar o detener al oponente, entonces la potencia daba mucho más para poder golpear al deck. La diferencia más significativa con respecto a construcciones que vimos para nuestro lado del juego fue el uso de Aratama y Sakitama para poder eludir el uso de Maxi y aún así poder llegar a alguna jugada de Xi, sumado al hecho de tener Cold Blooded Grave a 2 copias para directamente detener la hand trap dicha para poder realizar todo el plan de juego. Lo explicaremos un poco más adelante, pero mucho del plan de juego de Matt-Mech es poder resolver Super Factorial en el turno del oponente. Para ayudar con esto, muchos comenzaron a utilizar la Ghost Bell and Haunted Mansion para poder asegurarlo, aunque por la presencia de cartas como Red Reboot o cualquier otra carta de tipo Tech para poder detener esta, se optó también por utilizar Signet Conflict. Esto se logró a través del Firewall Dragon Dark Fluid, Neotempest Terahertz para poder tirar al cementerio desde el deck al Microcoder, luego utilizar
Splash Mage para poder revivirlo y utilizarlo como material de link para ir por el Decode Talker Hit Soul, permitiendo buscar Signet Conflict y ya teniendo el nombre Code Talker en campo, generando una negación que incluso es permanente por el duelo o que no se puede responder a menos de que sea con otra carta counter, aspecto casi imposible. Por último, también utilizaron Solemn Scolding por su capacidad de negar absolutamente todo y sin otras cartas para dejar boca abajo en un duelo. Esto asegura que de verla protegería la Super Factorial, aun si hay que usarla de forma prematura para poder obtener el valor de la misma. Por la parte de Branded haciendo su aparición en solamente una semana pero demostrando todavía la potencia del deck, lo peculiar de este era que se basó más en ir segundo por sus características naturales, como su potencia, ataque alto, seguimiento de jugadas para los turnos 3 y posteriores, y para esto solamente debía conseguir detener al rival lo suficiente para poder lograr comprar un turno, y sobre todo evitar que el rival pudiera alcanzar condiciones de victoria que no puede resolver el deck, como la invocación de Explorerly Noir o campos completos de Super Heavy Samurai. Lo notable de esto es que Branded Bestial está bastante golpeado, con Bestial Obelion, Branded Fusion y Branded Opening limitados, y a pesar de que solo sucedió en un reporte de forma considerable, el hecho de que pudiera lograr esto con tanto en contra como lo dicho con Matt es no menos que impresionante. Una carta de tipo tech utilizada por el deck fue Fusion Duplication, trampa que apareció en Cyberstorm Access que permite remover una magia normal o de Quick Play de cementerio con el nombre polimerización o fusión para poder aplicar el efecto de esta carta. La idea era bastante simple: si en el turno se paralizaba el uso de Branded Fusion o incluso si resolviendo no podíamos obtener la victoria, ya que está limitada, podíamos utilizar Triple Tactics Frost para poder buscar la trampa en cuestión, para poder utilizarla el siguiente turno o incluso una segunda ocasión para poder condicionar y eventualmente ganar. Por la parte de Tearlaments, con la cantidad absurda de golpes en sus cartas propias y en otras que le han acompañado en múltiples formatos, se optó por hacer un híbrido y tener un objetivo nuevo. El uso de las cartas Tearlaments, Kashtira y Deishizu están concentradas en un solo deck. El objetivo para poder lograr que se tiren las cartas al cementerio y que todo se salga de control es invocar al Chaos Ruler, todavía legal para UCG. Esto se hacía usualmente con la ayuda del Revolution Dragon, tuner de nivel 3 que apareció en Duelist Nexus. La idea era usar un monstruo de nivel 4 junto con el Revolution Dragon para poder ir por el Ancient Fairy Dragon, luego utilizar el efecto del Revolution en cementerio para poder regresarlo y hacerlo de nivel 1 y conseguir la invocación del Chaos Ruler. Hay muchísimos puntos de interacción adicionales que permiten que esto se pueda lograr o alcanzar incluso más rápido. Puntos como que tienen tuners de nivel 1 múltiples como Jet Synchron o Glow Bulb, que junto con un monstruo de nivel 7 como Kashtira Fenrir o Kashtira Tearlaments daban al Chaos Ruler. Otros puntos como que Tunic no es una vez por turno y la carta enviada al cementerio podía golpear alguna pieza importante y hacer el combo. La rotación de los campos de Kashtira y o de Tearlaments a través del efecto del Ancient Fairy Dragon y mucho más. Tearlaments pudo sobrevivir, no de la forma en que se acostumbró, pero sí de forma sorpresiva y muy interesante para un formato más para competir. Por la parte de Runic, aún con la limitante de Skill Drain y semilimitación de Fountain, se encontró otro Floodgate para poder jugar, a través del uso de Tyrant's Tirade, que pide tributar 2 monstruos evitando que efectos de monstruos en campo y manos no se puedan activar. Esto termina los juegos para muchos decks, y la forma en que pueden generar esto es con su nuevo soporte, su monstruo que llega en Duelist Nexus, siendo el Sleipnir de Runic Main, monstruo de nivel 9 que permite removerse a sí misma y un monstruo del rival hasta la fase final o generar un segundo cuerpo. Cualquiera de las interacciones es una interrupción o dan para poder utilizar la carta recién mencionada. Dicho de otra forma, es el mismo plan de juego pero con cartas diferentes. También se han hecho innovaciones en la forma de complementarlo. Sales Ban y Prohibition han sido dos muy útiles. Sales Ban permitiría declarar un nombre para que efectos activados no afecten al deck. Esto se puede hacer de múltiples formas. Puede ser de forma ofensiva, declarando Ash Blossom para que los robos de cartas como Pot of Duality, las búsquedas de Hugging, Fountain, Card of Demise o Desires puedan pasar, o también defensivas, para poder decir el nombre de mano y Guato para evitar que pueda regresar a la mano, dejando sin efectos a los monstruos del rival. Algunas otras opciones también pueden ser cartas específicas del oponente, como la Placian de Matmech. Prohibition puede usarse para declarar algunos nombres populares como Evenly Match, popular para simplificar su campo, o para los juegos 2 y 3, una vez que se tiene conocimiento de las cartas específicas que utiliza el oponente como Cosmic Cyclone, Unending Nightmare, cartas counter y muchas más. Y por último tenemos a Rescue Ace, que apareció al final del formato. Mucho de su uso y emoción por el deck es por cómo puede lidiar con el mejor deck del formato, siendo Purely y algunas interacciones específicas. Lo primero es que el deck puede generar ventaja masiva cada turno con el efecto de Turbulence, así que la base de poder la tiene. Sobre cómo ha logrado o qué ha hecho que el deck pueda destacar, lo primero es que Impulse, monstruo temático de nivel 3, permite elegir un monstruo en campo con el mayor ataque del oponente y no se pueden activar los efectos de este en campo este turno. Ya que esto afecta a los jugadores, no permite que Purely Noir pueda convertirse en la carta para condicionar que tiene el deck. Incluso Purely Noir puede intentar responder al efecto de Impulse, pero ya que es un efecto de Ignition, para su segundo efecto siendo un efecto rápido, le permitiría eludir esto o incluso que ya podamos obtener valor no importa qué. Ya que el deck necesita que Turbulence pueda resolver, por ello se ha optado por utilizar al Proxy F Magician, link genérico de índice 2 para fusionar monstruos que controlamos para ir por el Modragon of the Swamp, que pide monstruos del mismo atributo pero tipos diferentes, lo que Rescue Ace cubre fácilmente con monstruos tipo Warrior y Machine. Al poner al Modragon of the Swamp, se utiliza su efecto para hacerlo de atributo de fuego, provocando que Turbulence pueda resolver fácilmente, incluso ya que este efecto trae las cartas desde el deck al campo boca abajo. Cartas populares como Ash Blossom no le afectan, y las que seleccionan que sí le pueden detener son resueltas con lo ya explicado del monstruo de fusión.
distribución. Otro factor es lo dicho con Vanquish Soul. Lo primero es que los jugadores no tienen idea de cómo funciona el deck, y si bien se quieren usar efectos útiles en otras cartas que tienen buen valor, tienen formas de aún lograr sus planes de juego. Lo otro es que también pueden jugar sobre algunas cartas que contra el meta son letales, como Droneland Lockbird específicamente para Rescue Ace a través de Turbulence, que trae toda la ventaja desde el deck al campo. Para algunos otros aspectos generales, son muchos los aspectos de por qué se prefiere a Santa Claus sobre un Kaiju, desde los más simples como poder atacar a un monstruo en modo de defensa y no importa qué, asegurar la jugada de invocación de Zeus, hasta combos específicos para obtener ventaja masiva o el uso de algunas cartas como The Small World, que en muchos decks da para poder buscar esta carta o incluso utilizarlo como un puente para poder llegar a cartas más útiles en ciertos escenarios. Retaliating Sea contra Purely es una buena opción para castigar. Al optar usar el efecto de las magias Quick Play para poder invocar un monstruo, se encadena. Al resolver se perdería la magia que está activando y lo que sea que se descartó para generar ventaja, desde algo inútil como otra carta para cumplir con el descarte hasta poder detener efectos para complementar su uso como cartas Dark World, Shadow y afines. Aun con Dimension Shifter semilimitado, jugó un papel crucial en el formato. Es interesante en el respecto de que el único deck que no le afecta el uso de esta es Kashtira, pero todos los demás decks sí se ven muy afectados, solo que algunos no se ven tan afectados como otros. Aun con esto se optó por usarla de side deck para poder detener a ciertos rivales por completo. Esto, acompañado de modificaciones en los decks que lo eligieron para poder jugar de ello o con planes alternativos, es lo que arrojó el formato. Con un formato tan variado, no hubo una hand trap que fuera absolutamente necesaria o que diera juegos por completo, en donde algunos decks perdían contra Dimension Shifter, Ghost Ogre o Droneland Lockbird, otros decks podían jugar sobre o a pesar de estas de forma simple. Esto se acabó definiendo para cada deck mucho más para resolver la cuestión sobre si pueden ganar siempre y cuando tengan la posibilidad de poder jugar y por ello utilizan hand traps, o si el plan de juego del oponente se puede simplificar con el uso de una o dos cartas y es mejor que se deje hacer todos sus combos para luego llegar a ese punto. Ya que UCG todavía tiene Red Tribute limitada, la usan para detener jugadas de trampas que se usan para poder definir los juegos, algunas como Super Factorial en Mad Mech, Pure Relief para Purely, Tyrant's Tirade para Runic, las cartas Virus para Labyrinth o cualquier otra carta tipo Floodgate, así como algunas otras explicadas como Pointer of the Red Lotus. Muchos de los Floodgates o cartas de magia y o de trampa problemáticos provocaron que muchos decks llevaran opciones para estos, la ya mencionada Red Reboot, pero otras como Mystical Beast Garuda, Trap Eater, Arcfiend Eccentric, Cosmic Cyclone y muchas más. Esto también se ve reforzado por la cantidad de estrategias diferentes que hay en el juego. El incremento y potencia de Mad Mech en el formato provocó la aparición en muchas listas de cartas específicas para poder detenerlos, algunas como Nibiru, los Bestials, Yaldo y Mudora para revolver las piezas de cementerio de vuelta, Diddy Crow, Ghost Bell, y todo esto para poder detener la activación y o uso de Super Factorial, así como castigar los combos en general de otros decks que pudieran ser afectados por una o varias de las cartas mencionadas. Debido a que muchos de los decks más dominantes pueden tener las características de ser monotipo o no, There Can Be Only One puede ser usada por una buena cantidad de decks como Kashtira, Branded, Runic o Vanquish Soul para poder mejorar su plan de juego. Esto también se complementa con lo que propone Runic con el uso de There Can Be Only One, provocando que estos decks no se vieran afectados por ello. Y por último, Mad Mech y Purely dependen bastante de cementerio, por ello cartas como Diddy Crow incrementaron mucho su uso al final del formato. Habiendo hecho todo este resumen, vamos con lo que entregó la lista. Para las cartas prohibidas, primero tenemos Cyberstein, golpe que empareja este con TCG Master Duel respecto a un monstruo problemático. Ya hemos mencionado que para el punto en que Cyberstein fue liberado, era un momento en el que usarlo tenía un pago alto pero un riesgo excesivamente alto. Para el juego actual, Cyberstein siempre está acompañado de combos que no solamente permiten verlo de forma consistente, sino que pueden cuidar su efecto y garantizar la victoria de su mano. La carta no proponía ninguna clase de juego saludable y es la razón de que se vaya prohibido. Kashtira Fenrir es sorpresivo considerando la baja representación de Kashtira y como incluso el deck se empezó a ver superado por otros decks. Vale la pena recordar que debido al juego de OCG, como la presencia de Maxi y diferencias significativas adicionales, Fenrir fue una carta mucho más problemática para OCG de lo que fue para nosotros TCG. Estando a uno, se impedía que se pudieran buscar copias adicionales para los demás turnos usado fuera de su estrategia hogar. Para lo que es Kashtira, imposibilita la búsqueda del nombre faltante fuera de usar su campo. Es un golpe letal para Kashtira y considerando que esta lista será lo que veremos mucho para el mundial, quita Kashtira como una opción para el evento. Por la parte del Super Heavy Samurai Soulbreaker, es un monstruo orientado en habilitar la jugada de FTK. OCG siempre ha sido más propenso en utilizar este tipo de decks y por evidencias que tuvimos alrededor de 2018 y 2019, ahora sí se dan los golpes para imposibilitar las jugadas. Soulbreaker no es una carta que la estrategia ni como un motor ni en su forma pura utilice. Y similar a Cyberstein, su presencia solo indicaba juego degenerado que no llevaba nada bueno. Es una excelente elección de golpe. Y por último, la Smoke Grenade of the Thief, carta extraña considerando que muchos jugadores la olvidaron debido a que TCG la tiene prohibida hace unos años. Usada en 2020 con combos de Infernable Knights para poder ver la mano del oponente y poder resolver los juegos. Con la llegada de nuevas cartas y combos, esto provocó que combos más potentes y muchas veces no ligados a un arquetipo pudieran aprovechar la misma. El uso del Power Tool Braver Dragon para poder equipar y destruir o el nuevo soporte entregado a Infernable Knight son algunos sospechosos que provocan que la carta se vaya. Ya hemos hablado en muchos puntos de lo que implican las cartas que dan conocimiento de la mano del rival y esta era una anomalía de que siguiera legal para su lado del juego, hasta este punto en que se deshacen del problema. Para las cartas limitadas primero tenemos al Mad Mech Circular, golpe que vimos antes en TCG y que viendo los problemas del formato lo hacen bastante lógico.
juego. Circular y complementos de tipo Cybers significan que con un combo de una carta podemos consumir una mano entera del oponente y que requieren interacciones muy específicas para poder jugar. Si esto lo consideramos con el poder de llevar una gran cantidad de cartas para ir segundo y entorpecer el juego del rival, o cartas para romper el campo del oponente, si hacía demasiado que tanto poder estuviera en una sola carta. Limitar la carta que pueda hacer esto no detiene los combos, pero sí les reduce su consistencia. Terminan con la posibilidad de lograr jugar después del primer turno una vez usado el efecto de circular y muchas más consecuencias. Similar a la situación de TCG, será interesante ver si este golpe de consistencia es suficiente o si esto solamente es la antesala de prohibir la carta debido a cuánto puede hacer por las estrategias de este tipo. Para Super Heavy Samurai Soul Piercer es el segundo golpe a la estrategia de Super Heavy Samurai y que persigue de forma severa la estrategia. Si bien todos los planes de juego en papel se pueden lograr con un solo Soul Piercer, algunos combos o para mayor consistencia se podrían requerir más copias. Una diferencia significativa con lo que tenemos de esta lista es que es poco o casi nulo los planes de juego que se pierden, solo se persigue la consistencia y este hace un gran trabajo para ello. Performable Monkey Board es el movimiento para apoyar las estrategias de péndulo. Ambos lados del juego han estado muy enfocados en dar apoyo a los decks de péndulo hasta que puedan ser relevantes. Aun cuando Monkey Board es un movimiento que ya habíamos visto para nosotros TCG, debido a la diferencia enorme que es Electromite para los decks de péndulo, que este aún no les dé un aumento de poder que necesitan para ser más relevantes, podría llevarnos a ver movimientos casi definitivos de cartas que podrían parecer imposibles de mover. Y si en OCG no se ha logrado nada con Electromite, entonces para nosotros TCG deberíamos incluso de poder mover a muchos más números este tipo de cartas sin consecuencias de un juego más alto. MX Saber Invoker es el movimiento más sorpresivo y que podría llegar a tener impacto en el juego. Monstruo de rango 3 genérico que permite invocar un monstruo Warrior o Beast Warrior de tierra de nivel 4 desde el deck en defensa, pero lo destruimos en la fase final. Se fue prohibido durante el formato de Zodiac debido a que con motores de rango 3 se podía acceder al combo completo sin siquiera usar la invocación normal. Han pasado 6 años desde entonces y muchas cartas, por evidencia de muchos años de juego, si bien se piensa y se teme que podrían generar muchos problemas, al mismo tiempo mucho ha cambiado como interacciones para detener esto, o que incluso las cartas u objetivos que podía habilitar ya no existen. Hay muchísimas consideraciones adicionales para esta carta. Tenemos el espacio del extra deck, los combos que en papel puede provocar no son nada del otro mundo comparado con el último año de juego y mucho más. Será el movimiento más interesante a seguir de la lista entregada. No obstante, a favor de este movimiento e incluso múltiples que ha realizado OCG durante los últimos años, si bien han sido movimientos muy impresionantes respecto a cuántas cartas salen de la lista, muy pocos han llegado a tener impacto, por lo que entonces Invoker debería cumplir con esta misma lógica. El formato mostrará si fue un error y esta carta volverá inmediatamente a las prohibidas, como ha pasado con liberaciones desde las prohibidas o poniendo cartas en números más altos, o si esta carta, como mucho de lo que mencionaremos más adelante, para este punto del juego ya no tiene impacto. Pot Prosperity es un golpe a la mejor carta pot que tenemos actualmente. Muchos ha dicho de que la carta puede dar y acomodar las manos que se necesiten para el juego. Muchos decks no dependen del extra deck y poder excavar mucho más profundo por recursos es algo tremendo para poder jugar. Incluso hemos tenido anomalías en que el supuesto costo se puede convertir en ventaja para algunos decks. Esta se puso 2 copias debido a que la mayoría de los decks podían usarla para encontrar ese recurso adicional o específico, y a una copia solo se reduce la posibilidad de usarla. No ayudará a la causa mucho más sintiéndose que es muy situacional cuando se puede usar y aprovechar. Tendremos que ver los siguientes formatos para ver si esto termina con su prohibición o queda como una carta limitada que, como muchas otras cartas de poder, se pueden usar, pero es tan poco probable contar con el uso de las mismas que a veces incluso se vuelven cartas incómodas. Por la parte de Purely, Sleepy Memory es el golpe lógico para Purely. Sleepy Memory es la que le daba la capacidad de poder robar, que con combos que con Leap y poner 3 de estas en un monstruo de Xyz podían dar entre 1 y 6 robos. La aproximación a esta carta se siente mucho más lógica a lo que tuvimos en TCG, que si bien el resultado fue mucho de lo que se esperaba y también definitivo, esta va más por la ventaja y no tanto por la consistencia para su plan de juego. Esto también es muy consistente con lo que propone la lista, perseguir consistencia pero no deshabilitar decks, fuera de las cartas que están prohibidas. Y por último, para las limitadas tenemos Runic Fountain, golpe a la estrategia de Runic por no reducir su representación. El formato pasado tuvo un golpe directo y otro indirecto. Poner a Fountain a 1 provoca que se deba de cuidar a toda costa y que incluso si se llega a remover por alguna razón, el plan de juego del deck se pierde por completo. Persigue también la consistencia y la posibilidad de utilizar su efecto hasta 2 veces por turno, movimiento muy lógico y que se tiene la esperanza que sea suficiente para poder detener lo que hace el deck. Para las semilimitadas, Armageddonite se fue a 1 en el tiempo en el que Orcust era el mejor deck, monstruo que ha provocado muchos problemas por la ausencia de efectos hard ones por turn, que apoya el mejor atributo del juego y que incluso puede aprovechar casi cualquier objetivo del juego. Hace un tiempo no tenemos una estrategia que lo use o que pueda aprovechar de mejor forma. Es un movimiento muy lógico en muchos respectos, pero no sería difícil que, como en muchos puntos del juego, la carta pueda ser liberada por completo para después entrar en la lista porque otra estrategia pudo explotarlo. Por la parte de Block Dragon fue un golpe pensado para reducir la potencia de la estrategia de Adamantipator que vimos el formato pasado. El golpe apenas si se siente que tendría impacto, es reducir una carta en el deck, por lo que todas las formas de usarlo y explotarlo están allí. Para los decks en los que hemos visto de 60 cartas tiene una repercusión mucho más alta de lo que se podría pensar, pero aún estando una copia se podría buscar y solo se necesita un nombre de estos para poder usarlo a su máximo poder. Se siente más como un golpe forzado que algo a favor para poder modificar lo que se ha visto en el juego. Super Heavy Samurai Motorbike es el tercer y último golpe para el deck de Super Heavy Samurai. Al ser su buscador del deck, reducirá
reducirá las posibilidades de poder abrir con la carta correcta, considerando que puede darnos o la carta para hacer todo el combo o la carta correcta para continuar con el mismo si es un buen golpe. Al mismo tiempo, el ser un tuner de nivel 2 que se podía aprovechar con cartas como el Accel Synchro Stardust Dragon también reducirá la cantidad de veces que veamos este combo. El golpe significativo como tal fue Soul Piercer, y este solo acompaña un poco más para controlar el deck. Frankit's Meow 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 es posiblemente el movimiento más interesante de las cartas semilimitadas. Frankit's desapareció del juego cuando Link fue puesto a una copia, aspecto que es peculiar debido a que todos los planes del juego seguían disponibles, pero las jugadas para el turno 2 o posteriores o la elección de usar el efecto de Link para mantener el monstruo jefe de la estrategia en campo se veía severamente reducido. Los movimientos que hemos visto en tiempos recientes apenas ya han tenido impacto de alguna forma. Este incluso ya lo mencionamos con MX Saber Invoker, por lo que este debe estar muy bien pensado y estudiado. Es algo difícil creer que una carta que hace un año y medio fue golpeada para detener o ayudar a que el mejor deck del formato pudiera salir, ya se esté poniendo a 2 copias, y si bien todavía se tiene que jugar el formato, la evidencia de las listas en teoría estaría sosteniendo esto. Por último, para las cartas libres, todas las que mencionamos pasan de 2 a 3 copias. Lo peculiar e increíble de esto es que son todas las cartas que fueron movidas desde las limitadas a semilimitadas para el formato anterior y que evidentemente no tuvieron impacto alguno. Esto acaba demostrando el seguimiento que se les da a estas cartas y que una vez que no tienen uso, por fin abandonan la lista. Por ello, Blackwing Steam the Cloak, Salamangreat Gazelle, Thunder Dragon Hawk, Ancient Fairy Dragon, Tellarknight Ptolemaeus, Saryuja Skull Red, Nadir Servant y Spellbook of Judgment son por fin liberadas. La única carta de forma adicional es Fire Formation Tenki, que fue movida a 2 en un formato anterior, pero que no tuvo repercusión. Hablando rápidamente de cada una, Steam the Cloak es un movimiento que incluso vimos en TCG sin alguna repercusión. Con algo como Maxi en OCG, esta carta es incluso mucho peor, por lo que es lógico que salga. Salamangreat Gazelle sea por apoyar el producto reciente porque se autoriza y se va a comprobar que Salamangreat es un buen deck, pero no tiene lo necesario para poder brillar de nuevo y mucho más, también es bueno que salga. Thunder Dragon Hawk, los juegos de OCG y TCG han demostrado que mientras Colossus permanezca en la lista en cualquier capacidad, es lo que detendrá este deck y se comprobaría con esto. Ancient Fairy Dragon no es ni la sombra de lo que fue. Todavía puede ser una carta que pueda decidir muchos juegos, pero será a través de interacciones específicas y no lo que es el efecto de esta carta. Algo muy similar a lo explicado en su momento con la liberación de Yatagarasu. Ptolemaeus no hace diferencia de estar a 1 a 3 copias. Si acaso algunos decks podrían sacrificar enorme espacio del extra deck para poder utilizarlo. Saryuja Skull Red habilitó muchísimos FTKs y era lógico de estar limitado. Mucho tiempo ha pasado desde entonces y considerando los golpes a múltiples FTKs, así como que juega de forma horrible contra Maxi, es bueno que salga. Nadir Servant también le pasa lo mismo que a Gazelle. Increíble para su tiempo, pero que los decks ahora son mucho más potentes, y considerando la restricción a no utilizar extra deck, incluso se siente mucho más severo de lo que podría parecer. Spellbook of Judgment está severamente ligado al uso de cartas Spellbook sin impacto de alguna forma. Y por último, Tenki, buscador genérico que sorprende de su regreso, pero que similar a otras cartas, aun cuando tiene un efecto espectacular, ya no es lo que solía ser o incluso es un buen apoyo a este tipo de decks, pero que no debería de tener repercusión de ninguna forma. Para la parte del análisis con ausencias y consideraciones, lo primero es que su amable y muy importante recordatorio de que los formatos y los juegos son absolutamente diferentes, desde algo esencial como la presencia de Maxi, pasando por las cartas legales, estilo de juego, combos, posibilidades. Vale la pena tener en mente que esto no tiene impacto directo a TCG de ninguna forma. Se puede aprovechar y aprender de esta información muy bien, pero de ninguna forma es algo que va a decidir el futuro para nuestro lado del juego. Es increíble el seguimiento que se le da a las cartas que son liberadas por la parte de OCG, sea que son liberadas de forma paulatina o que incluso se dan los movimientos de un momento para otro. Casi todas las cartas que han movido OCG en años recientes no han tenido impacto, por lo cual, aun cuando hay algunas bastante sorpresivas, estas muy seguramente tendrán el mismo destino. Esta es la lista que en teoría se usaría en conjunto de la de TCG para el Mundial, a reserva de que tengamos algún anuncio para la celebración de este magno evento como lo tuvimos la última ocasión en 2019, que se tendrá una diferencia. Ya se puede comenzar a especular cuál o cuáles serían los mejores candidatos para llevarse el título a campeón mundial, y si esto recordamos que se toma el número mínimo de cada carta para ambos formatos, esto provoca que algunos decks estén injugables como Super Heavy Samurai, Purely o Kashtira, y esto es solo mencionando algunos. Revisando cuál o cuáles fueron los decks más importantes al final del formato, tuvimos la misma situación el formato pasado con Super Heavy Samurai y de Purely con los golpes a Kashtira y Tearlaments. Los golpes están pensados para él o los decks que fueron los problemas a lo largo del formato y no tanto cuáles son los decks que aparecieron al final. Esto provoca el fenómeno de que muchas veces se sienta que se dejan decks que evidentemente van a ser problemáticos, pero si los decks en la cima resultan estar allí porque pueden ser el counter natural de los mejores decks o que incluso están solamente allí porque juegan muy bien por las circunstancias del formato, entonces es muy lógico de hacer esto. Ejemplos de esto tuvimos a las Exo Sister, que desaparecieron cuando Tearlaments dejó de ser el mejor deck del formato, y para esta ocasión tenemos a los Rescue Ace, que tendrán que probar su valía sobre si son verdaderamente buenos no importa qué, o si las características que tienen dieron para poder vencer ciertos decks que eran muy buenos al formato pasado, pero que para este ya no lo serán tanto. Es bastante extraño que cartas como Black Dragon o el Chaos Ruler, que han sido de forma consistente problemas tan marcados, no tengan un golpe. Black Dragon por fin tuvo uno, pero mover una carta a 2 copias cuando hay tantas formas de buscarlo o tirarlo al cementerio y de adicionales se siente muy débil. Respecto a Chaos Ruler, es la carta que ha permitido que múltiples decks puedan existir, desde algo como Punk, Dragon Link, pasando por Synchro el formato pasado con los Bestial
y Sprite, y este formato incluso fue lo que provocó que Tearlaments todavía pudiera jugar. Son cartas que eventualmente tendrán un golpe, como lo vimos ya con otras en esta misma lista como el Smoke Grenade of the Thief, pero que no lo tengan todavía, en definitiva, es algo que llama la atención. Los movimientos de liberaciones que hemos estado viendo por parte de OCG son definitivos. Prácticamente todas las cartas que han sido liberadas o movidas de la lista no han tenido ninguna suerte de repercusión, incluso cartas que fueron muy ocupadas uno o dos formatos antes de estos. El comentario va encaminado a que ciertas cartas se pueden ver impresionantes o muy vistosas por lo que implicaron para su juego de su tiempo o incluso para decks recientes, pero si se están dando tantos de estos movimientos es porque en este punto no hay algo que los pueda explotar o llevar al meta. No obstante, esto provoca que muchos de los movimientos estén condicionados a lo que tenemos en el juego actualmente y lo que pudiera aparecer en el futuro. Y Armageddon Knight y Spellbook of Judgment cumplen con estas características. Uno se ha movido muchísimo en la lista en toda la historia del juego, la otra depende de que el soporte que se le entrega no puede superar cierto nivel de poder, o de hacerlo, que se tenga que regresar esta carta a la lista o dar un golpe diferente en el mismo deck. En muchos respectos se están dando golpes bastante tibios. Es interesante el cambio de mentalidad de directamente desaparecer decks a controlarlos. Muy bueno y benévolo en el respecto de tener mucha más variedad, pero cuando vemos algunos movimientos son muy pobres en realidad. Esperaría ver que el formato se abra mucho. No hay en sí uno o varios decks que estén evidentemente eclipsados por lo que es el meta actual, y esperando a que desaparezcan los decks como pasó con Super Heavy Samurai y Purely el formato pasado, y con la diversidad mostrada por OCG, será un formato de lo más interesante, aunque muy seguramente los problemas obvios seguirán allí de alguna forma u otra, como el Chaos Ruler, Block Dragon y adicionales. En general es una muy buena lista en el respecto de liberar y mover muchas cartas. No se quiere desaparecer nada que no esté bien razonado o pensado, incluso da sorpresas suficientes para poder mantener el juego muy interesante para los siguientes 3 meses. Sobre el impacto y movimientos que podrían llegar a nosotros TCG, lo primero es que muchos de los movimientos ya los tuvimos nosotros de forma previa o nosotros tuvimos una aproximación similar. Los ejemplos de esto lo tenemos con Mad Mech y Purely, ambos golpeados antes para nosotros TCG, y que si bien no desaparecen por completo, sí logran que su soporte se espere con muchas ansias o que su representación baje, lo que es muy bueno. Algunas de sus cartas problema no deberían de pasar para nosotros por las mismas aproximaciones. Ejemplo de estos son los golpes al Super Heavy Samurai o de la Smoke Grenade of the Thief. Una era una carta problema esperando para explotar y OCG no esperó para ese momento, se deshizo de ella en ese entonces, mientras que los demás golpes, si bien podrían suceder y tendrían muy buenas lógicas para ello, TCG quitó muchas de las formas en que el deck funcionaba, provocando que entonces los combos sean imposibles de alcanzar o que tengan puntos débiles. Así que si bien sí podríamos ver movimientos como del Soul Piercer, Motorbike y adicionales, puede que TCG no tenga la necesidad de dar más golpes. Algunos movimientos son cuestiones de tiempo y o que dependerán mucho sobre cómo avance el formato. Algunos ejemplos de estos son los de Fenrir y de Runic Fountain. El golpe a Fountain apenas si fue significativo. OCG incluso tuvo una aproximación más agresiva y se vio en la necesidad de dar un golpe adicional, por lo que nosotros tenemos la certeza de que esto va a suceder eventualmente para nuestro lado del juego. La diferencia es que primero las cartas deben de ser reimpresas y luego se darían los golpes. Incluso puede que no sean de la misma forma, que sí persigan reducir la representación, pero no con los mismos golpes. Con esto tenemos el ejemplo del Super Heavy Samurai y de Purely ya mencionados. TCG tomó rutas diferentes, pero fueron más que efectivas. Podría darse lo mismo para algo como Runic. Lo otro, y que sería el caso de Fenrir, es que ciertas cartas son elecciones por estilos de juegos de los jugadores de que son mucho más usadas y por ello requieren golpes. Fenrir es una carta que tiene la potencia para irse prohibida con buenas razones y sucedió por OCG. Al mismo tiempo, con tantas cartas para usar, muchos decks no se pueden permitir utilizarla, así que podría darse la anomalía de que algunas de estas cartas incluso acaban sobreviviendo para nuestro lado del juego. Quizás no a números máximos, pero sí todavía legales. Algunos movimientos podrían pasar sin problemas y o estar condicionados por las circunstancias. Armageddon Knight y Spellbook of Judgment son ejemplos claros. La cantidad de veces que Armageddon Knight se ha movido en la lista siempre es por cuáles son los mejores decks del formato, habiendo momentos en que no genera problemas y otros donde se tiene que controlar. Por la parte de Judgment sí puede pasar y estar mucho tiempo así, pero está condicionada por soporte nuevo y por la potencia del mismo. Si lo hace en un deck actual, la carta se tendría que estar yendo otra vez o recibir un golpe colateral. De no ser así, la carta se mantendría de esta forma. Sobre las cartas liberadas, si MX Saber Invoker no representa ningún problema en este formato, muy seguramente veremos su liberación. No obstante, cartas que invocan desde el deck están muy ligadas a estar en la lista, pero para lo que parecen las lógicas de OCG podría no suceder nada. Las grandes cuestiones llegan con Block Dragon y Meow Meow Mew por ser cartas esenciales para tener decks adicionales en el juego. La diferencia, y que es algo que por ello marcamos mucho, es porque estas cartas deben entrar en territorio de Maxi para utilizarse, por lo que es la elección del jugador sobre si le dará 10 o más cartas al rival o si no lo hace. Para nosotros TCG no tenemos esa opción. No es difícil pensar que Meow Meow Mew pudiera estar superado por el formato que tenemos actualmente, pero esto también hay que recordar otras diferencias, como que todavía tenemos a Griffon legal para el motor del Adventurer Token para nuestro lado del juego, y este fue un gran complemento, por lo que hay mucho más en lo que podría abarcar aquí. Por último, Poto Prosperity podría llegar a recibir un golpe, pero se sentiría extraño de tenerlo sin una reimpresión previa, aunque con la evidencia de Lightning Storm cualquier cosa podría pasar. Todo esto son lógicas y diferencias con los juegos, pero un movimiento en OCG o Master Duel no implica que sucederá para TCG. No obstante, las razones de por qué algunas sí lo hacen y no son completamente desconocidas, así que tomen
tomen todo esto en consideración en caso de querer aprovechar o considerar esto para el futuro. Para notas y comentarios finales, acaba siendo una lista con múltiples movimientos muy lógicos, pero que también cuenta con sus propias sorpresas. Si bien cada uno de los movimientos tiene una excelente lógica, acaba sorprendiendo que por la parte de OCG ya no están desapareciendo los decks. Estábamos muy acostumbrados a que hace unos 3 o 4 años, cuando una carta significaba un problema, esta se acababa yendo prohibida, se daba un golpe definitivo y de a poco se empezaban a liberar las cartas. Acaba siendo muy refrescante este cambio para que puedan estar viendo muchas más estrategias, e incluso el hecho de que estén regresando o que permanezcan liberadas ciertas cartas que fueron muy problemáticas para nosotros TCG nos hace preguntarnos del por qué no las podemos tener para nuestro lado del juego, considerando que para ellos no acaban siendo un problema. Pero esta es justamente otra de esas grandes diferencias y que siempre hay que tener en mente que son juegos completamente diferentes. Por ende, lo que acabe sucediendo en un lado del juego no va a acabar repercutiendo o no acaba siendo razón suficiente como para que se pueda replicar. El siguiente formato promete mucho. A diferencia de múltiples puntos que hemos tenido en el juego, no hay alguna o algunas estrategias que evidentemente solo están esperando a que el meta desaparezca para que puedan estar tomando los primeros lugares. Considerando el formato que termina para OCG, que acabó siendo tan variado y con los golpes que se acabaron dando, entonces esta diversidad promete que va a continuar. Es muy interesante, pero también importante ver cómo se desarrolla su lado del juego. Si bien ya tenemos unos cuantos años en los que OCG no acaba siendo la antesala de exactamente lo que va a suceder para nosotros TCG, y que incluso en algunas ocasiones nosotros TCG hemos sufrido algunos de los problemas o hemos dado movimientos antes de que se puedan dar para OCG, acaba siendo bastante importante el estar viendo cómo se acaba innovando, qué se acaba decidiendo, esto para que puedan estarlo implementando para sus propias construcciones, para que puedan saber un poco de lo que puede estar llegando para el futuro. De nuevo, no acaba siendo un hecho, pero sí acaba siendo información bastante útil. La idea es que puedan estar viendo la innovación, problemas, aproximaciones y los objetivos finales que se están alcanzando. Para nosotros TCG muy seguramente vamos a poder estar alcanzando todos estos, pero no sabemos en cuánto tiempo, no sabemos a través del uso de cuántas cartas, de cuáles se van a estar yendo golpeadas, prohibidas, cuáles van a ser mucho más prolíficas para nosotros TCG, y que toda esta información de alguna forma les pueda acabar siendo útil. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les pareció el formato y la lista entregada para OCG. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Cuál o cuáles estrategias consideran que van a ser las siguientes para su siguiente formato? ¿Y cuál o cuáles movimientos les gustaría que llegaran para nosotros TCG y la razón de esto? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.